La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Cuaresma. Cuaresma es un tiempo de misión. Por supuesto que sí. Es un tiempo de anuncio. Es un tiempo de reflexión. Es un tiempo de compartir la fe. Por ejemplo, signos hermosos como los viernes, el rezo del Vía Crucis, es una oportunidad lindísima para predicar, para anunciar a Jesucristo. Hay tanta diversidad de experiencias en Cuaresma, máxime si estamos en el año jubilar. Este espíritu misionero debemos de promoverlo, debemos de alimentarlo, debemos de propagarlo en nuestras comunidades. Es un tiempo de evangelizar. A veces creemos que la Cuaresma es como estacionarnos para guardar silencio, para ocultar la fe, para ayunar, para hacer oración en la casa. No, es un tiempo de salida también. Es un tiempo de compartir la fe. Vamos a la Biblia. Lucas capítulo 10. Busque rápidamente su Biblia. Lucas capítulo 10. Los primeros 3 versículos. Me gusta mucho este texto. Primeros 3 versículos de San Lucas capítulo 10. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y lugares a donde debía ir. Les dijo: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. Esto es hermoso. Señor llama. Aquí habla de 72 discípulos. Los envía de 2 en 2. Es hermoso ver cómo a lo que deberíamos de aspirar en nuestras comunidades católicas es a promover a que los miembros de nuestras comunidades, nuestros hermanos y hermanas, tomen esa conciencia de salir, de compartir la fe, de anunciar la buena nueva, que es Jesucristo. Fíjese bien cómo Jesús dice que la mies es mucha, los obreros pocos. Siempre nos pasamos quejando, que hay pocos sacerdotes, que son pocos los sacerdotes, pero lo primero que deberíamos de hacer nosotros los laicos es entender que dentro del marco de la misión está el hecho que nosotros estamos llamados a ser, escúchame bien esto, los primeros promotores vocacionales en la familia. ¿Por qué no promover las vocaciones religiosas sacerdotales en nuestros hijos e hijas? Cuaresma también es eso. Cuaresma es compartir nuestra experiencia de fe en casa, con los vecinos, con las demás personas. Cuaresma debe de tener y tiene un dinamismo misionero. Salir cuando se programa un Vía Crucis y decir, aquí vamos a hacer la primera estación, aquí la otra, aquí la otra, aquí la otra. Va con el sentido, no simplemente de rezar por rezar, caminar por caminar, por agarrar una hoja que le imprimimos y leer algo que se escribió en España y leerlo aquí. No. O sea, la misión es actualizar a Cristo en esta realidad nuestra. El Vía Crucis es una excelente oportunidad para anunciar a Jesucristo. Es una excelente oportunidad de predicación. Es una excelente oportunidad para llevar a los hermanos y hermanas a entender que el tiempo de Cuaresma es un abrirme a la fe. Es un nacer de nuevo. Pero también Jesús dice algo. En primer lugar, creo que hay que desarrollar la mentalidad de obreros. La mies es mucha. Y luego utiliza el término los obreros pocos. El problema que tenemos muchas veces en la iglesia es que no tenemos mentalidad de obreros. Tenemos mentalidad de ejecutivos, pero no de obreros. Tenemos sacerdotes en la iglesia que tienen una mentalidad de ejecutivos, pero no de obreros. Porque el obrero está dispuesto 24/7, porque el obrero se somete, porque el obrero está llamado, es el punta de lanza.
Por eso es importante el hecho de ver este tema de la sinodalidad en este ambiente cuaresmal, máxime en el año jubilar. Necesitamos que cada uno de nosotros necesitamos desarrollar mentalidad de obrero. No soy el dueño, no soy un ejecutivo de la fe, soy un obrero. El Señor me envía, el Señor me manda. Por lo tanto, cada día yo estoy llamado a dar testimonio de vida, desde mi paciencia, mi tolerancia, desde lo bien que hago mi trabajo, lo profesional que soy en mi trabajo. Desde ahí entonces comunico a Jesucristo, desde ahí. Por eso es necesario entender que esta mentalidad de obrero es la que debemos de desarrollar continuamente en nuestra vida. Por eso hay que entender algo, queridos hermanos y hermanas, a la luz de la experiencia sinodal, a la luz del año jubilar, a la luz de este tiempo cuaresmal. En primer lugar, entender que el Evangelio es novedad. El Evangelio es novedad. Hay que entender al revés. Hay que entender la novedad del Evangelio. Hay que asumir el Evangelio como una novedad en nuestra vida. No importa cuántos años tengamos de caminar en la fe. Hoy tenemos una sociedad con signos de ser sociedad anticristiana y anticatólica. Esa es una realidad. Una sociedad secularizada y secularizante. O sea, esos son desafíos. No pretendamos creer que todo mundo es católico, que todo mundo cree en Jesucristo. No. Por lo tanto, la Cuaresma es una oportunidad para reafirmar la fe. ¿Cómo comenzamos esta Cuaresma? ¿Se recuerda? La asignación en la frente. La andábamos ahí, La andábamos ahí y salimos del templo. Y yo no sé en qué momento del día, el miércoles de ceniza, tú fuiste a la iglesia. Saliste del templo, quizás fuiste a temprana hora, y fuiste a tu trabajo. Y te dijeron, oye, ¿y eso que andas ahí en la frente? ¿Y eso qué es? Anda sucio la frente, anda lavate. Ah, no, hombre, si es que este es católico. Y ante esos señalamientos, ¿cuál fue tu actitud? ¿Se te quitó? ¿Te bañaste? ¿Se te quitó? ¿Y cómo sigues revelando tu fe? ¿Cómo sigues manifestando la fe? Ahí en tu trabajo, en tu casa. ¿Cómo seguimos en este tiempo de Cuaresma? El Evangelio es novedad. ¿Y cómo se convierte en novedad? Cuando tú aprendes a amar, cuando tú aprendes a perdonar, cuando sirves como Cristo. Se convierte en novedad. Se convierte en novedad cuando dejas de criticar, cuando dejas de murmurar. Se convierte en novedad cuando ven en tu trabajo, por ejemplo, que antes de comer, tú haces la asignación. Haces un momento de oración. Se convierte en novedad. Se convierte en novedad cuando reconoces tu error. Se convierte en novedad el Evangelio cuando tú pides perdón. Entonces, la novedad, el Evangelio es una novedad. Y por eso es que debemos de ver la Cuaresma como una oportunidad lindísima para misionar. Para misionar. A veces creemos que misionar es andar con una Biblia en la mano. No. Misionar desde nuestra vida, desde nuestra conducta, desde nuestras acciones, desde nuestra tolerancia. El Papa Francisco ha dicho una frase el 2018, imagínate tú, estamos en el 2025. El 2018 el Papa Francisco dijo, la gran novedad del Evangelio de que Cristo está vivo, ha resucitado. Cristo ha pagado por nuestros pecados. Cristo, la resurrección de Cristo nos ha transformado y ha enviado el Espíritu para que nos acompañe en la vida. Precisamente, esta es la novedad del Evangelio. La novedad del Evangelio es Jesucristo resucitado y hacia eso nos encaminamos. Pero no por eso voy a quedarme de brazos cruzados esperando a que llegue la vigilia pascual o que llegue e iniciemos el tríodo pascual. No. Este día es un día de misión. Este día voy a dar el mayor testimonio, el mejor testimonio. ¿Por qué? Porque es urgente para mí revelar a Cristo, este Cristo que ha venido a salvarme, este Cristo que ha venido a restaurarme, este Cristo que ha venido a rescatarme, pues también lo comparto, que no se leo mucho la Biblia, que no sé mucho, pero lo comparto desde mi experiencia.
empiezo a ser prudente, tolerante, amable, justo. Empiezo a irradiar a Cristo, no solamente Biblia en mano, sino desde mi vida. ¿Qué sientes tú? O sea, voy a hacer esta pregunta. ¿Qué espera ver la gente en ti? ¿Verte cargando con una Biblia, leyéndola mañana, tarde y noche, recitando versículos de memoria? ¿O espera ver la gente que eso que tú lees, eso que tú recitas, lo apliques a tu existencia? ¿Qué crees tú que espera la gente? La gente espera testimonio de vida. Y ese testimonio de vida nos tiene que llevar a cada uno de nosotros a entender algo. Debo de encarnar este evangelio en mi existencia. La novedad del evangelio en mi vida. Que sea una novedad que hoy entres a tu casa saludando, que estés en casa colaborando. Eso es novedad. Novedad es que reconozcas tus errores y pidas perdón, que llegues puntualmente a tu trabajo. Novedad es que participes de tu comunidad en tu parroquia y que te pongas a disposición, que sirvas, que ya no te quedes simplemente sentado en una silla, en una banca, viendo a los demás. No, la novedad del Evangelio es que te levanta, te impulsa a servir. Pero también hay algo muy hermoso. Otro aspecto que debemos de reflexionar en este tiempo de Cuaresma es que necesitamos pasar de la acción de Dios a la acción de la Iglesia. ¿Qué significa esto? Significa ponernos a la disponibilidad, servir desde la Iglesia. Pasar de la acción de Dios a la acción de la Iglesia es inculturar el Evangelio, es hacer presente a Cristo en esta realidad humana. Esta realidad. El Señor se ha manifestado, el Señor se ha mostrado, la Iglesia me envía. Y como acción eclesial que está en sintonía con la acción de Jesucristo, entonces vamos a promover el reino de Dios en la vida de la persona, en el matrimonio, en la familia, en la sociedad. Vamos a promover a la luz del Evangelio la justicia, la vida, la paz. Por lo tanto, implica desinstalarnos. Y me gusta mucho esta palabra, desinstalarnos, porque eso es lo que hace el Evangelio. Cuando una persona ha tenido el encuentro con Jesucristo, lo primero que empieza a hacer Jesucristo es a desinstalar de tu vida antigua para darte una nueva vida. Y ese proceso de desinstalar implica que tú tomes conciencia, tengas voluntad de vivir esto. Por eso tienes que ver tu caminar cristiano. ¿Qué tan intensa ha sido tu desinstalación? ¿Cómo tú vives la fe en comunidad? ¿Simplemente eres un miembro más de la comunidad o eres una persona que a razón de la experiencia de desinstalación ahora sirves? Pasar de la acción de Dios a la acción de la Iglesia es aprender a vivir nuestra vocación cristiana en comunidad. Forjar comunidades que sean signo del amor fraterno, que sean comunidades sal y luz para el mundo. Por eso hay que tener mucho cuidado con el testimonio que damos nosotros, cuando quizás en nuestras conversaciones empezamos a hablar de algún hermano o hermana de nuestra comunidad con otras personas o con otros hermanos de la misma comunidad. Ten cuidado, eso no viene de Cristo. Es ahí donde cada uno de nosotros estamos llamados a participar de la misión de la Iglesia. La acción de la Iglesia es la acción de Jesucristo. Y es ahí donde nosotros debemos de buscar siempre estar en sintonía con Jesús. Pero también hay que entender un tercer aspecto. La misión es más que palabras, es acción. Por eso la Cuaresma la Cuaresma es el tiempo oportuno para pasar a una fe pasiva a una fe activa. Para vivir una fe más en acción, más dinámica, una fe más consciente, una fe más vitalizada. Es llevar a la vida el Evangelio. Es asumir el Evangelio en nuestra conducta, en nuestro proceder, en nuestra forma de vivir el día a día. Estamos llamados nosotros a dejar que el Evangelio
nos transforme la vida, pero también que el Evangelio transforme la sociedad, transforme tu núcleo matrimonial, transforme tu familia. Y es ahí donde llevar a la acción el Evangelio significa llevarlo a la vida, pasar de la teoría a la práctica, de la superficialidad a la profundidad. La fe, querido hermano, querida hermana, no es un sentimiento. La fe es una virtud. Y como virtud, como tal, hay que alimentarla, hay que estudiarla, hay que promoverla, hay que difundirla, hay que compartirla, pero también hay que testimoniarla. Y quizás ahí la Cuaresma servirá como para hacernos un examen de conciencia y pensar un poco qué tan buen testimonio estoy dando de esta vida en Cristo. Estoy testificando. Entiendo que mi familia, que mi casa, que mi ambiente laboral son lugares de misión, que ahí es donde debo de dar testimonio, que doy testimonio no porque ando una Biblia, no porque ando una cruz en el pecho, no, doy testimonio desde mi conducta, que mi conducta habla más fuertemente que mis palabras, y ahí el Señor se va mostrando. Por eso insisto en este tema, que el sentido de la Cuaresma como tiempo de misión, donde yo debo de tomar conciencia de que es cierto, es válido el ayuno, la oración, la limosna, son medios para dar testimonio, son medios para misionar también. Y es ahí donde nosotros necesitamos adentrarnos, especialmente nosotros los laicos, a entender que nuestra misión no solamente es hacia adentro de la iglesia, pero nuestro primer lugar de misión es el mundo del matrimonio, el mundo de la familia, el mundo del trabajo, el mundo de los gremios, el mundo de la cultura, del deporte. Ese es el mundo. Ahí es donde tenemos que dar testimonio. Qué bueno que llegaste el miércoles de ceniza y te levantaste y te asignaron la frente. Y quizás vuelvo a repetir, en tu trabajo, en tu casa, te diga, viene de la iglesia porque es miércoles de ceniza, pero haría una pregunta, espero no ser imprudente, pero ¿y los demás cómo notarán? ¿Cómo notarán que tú eres una persona cristiana católica? ¿Cómo notarán los demás? ¿Cómo revelas tu fe en tu casa? ¿Cómo revelamos la fe a nuestro cónyuge, a los hijos, a los vecinos? ¿Cómo revelamos realmente que somos cristianos católicos en el trabajo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo la gente notará algo diferente en nosotros? ¿Notará algo diferente? No porque nos hemos puesto a dieta o hemos comido en exceso y hemos aumentado de peso, no me refiero a eso. Notará a través de nuestras palabras, de nuestro comportamiento, de nuestro modo de tratar al otro. ¿Se notará ahí que somos cristianos católicos? O sea, es válido pensar en esto. Y para esto es la Cuaresma. Lo decía en un mensaje anterior de los días pasados, la Cuaresma es hacer revolución interna. La Cuaresma es confrontarme conmigo mismo. La Cuaresma me tiene que llevar a entender que el Señor espera sinceridad, coherencia de mi parte. Por eso, querido hermano y hermana, no me canso de ver la Cuaresma como un tiempo de misión. Un tiempo de misión donde yo soy el responsable conscientemente de dar testimonio, porque estoy en Cuaresma. Eso es como cuando vas a comer ahí en tu oficina, por ejemplo, y piden comida quizás, y tú dices, no, voy a comer solo la mitad, solo esto. No, hombre, cómete lo otro. No, es que para mí la Cuaresma es una experiencia de libertad, y con esto basta. Lo demás se los regalo. O sea, aprovechas el momento para dar un pequeño anuncio de Jesús, de tu fe. De tu fe. Voy a manejar el automóvil, voy a manejar la motocicleta, pues voy a manejarlo prudentemente. Ahí voy a dar razón de mi fe. Doy pasada, no utilizo el claxon
continuamente, soy prudente en la velocidad, en cómo manejo la motocicleta, todo eso. Entonces voy revelando mi fe. Porque alguien dirá, oye, pero esa persona que ve en ese automóvil, esa persona que ve en esa moto, mira qué prudentemente maneja su vehículo, y va a llamar la atención. Es ahí donde debemos de entender que Cuaresma es un tiempo de misión, donde me toca dar razón de mi fe, donde me toca testimoniar la fe, donde debo de comunicar la buena nueva de Cristo, no con tantas palabras, mis acciones concretas, porque estoy llamado a ser sal y luz en todos los ambientes. Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos los laicos: comprender, entender, asumir que somos sal y luz en todo ambiente laical. Nos gusta más ser sal y luz en el ambiente eclesial, porque eso es muy fácil. Pero la Cuaresma me propone ir al mundo del matrimonio, al mundo de la familia, al mundo del vecindario, al mundo del trabajo, al mundo de la política, al mundo. Y ahí revelar mi fe. Y ahí manifestar que soy una persona creyente y que por lo tanto estoy viviendo un proceso de conversión y que esta Cuaresma la estoy tomando lo más en serio posible para vivir misionando, para irradiar a Cristo a los demás, y que eso entonces el Señor haga su obra. Por eso, entender que la Iglesia y nuestra vida cristiana está sostenida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos guía, el Espíritu Santo que nos anima, el Espíritu Santo que nos inspira. Pide a la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Invoca la presencia del Espíritu Santo cuando vayas hacia tu trabajo, cuando te hayas levantado, cuando estés cocinando, cuando estés haciendo lo que sea. Invoca la presencia del Espíritu Santo. Y este Espíritu va a llegar en tu auxilio y te va a renovar, te va a fortalecer, te va a inspirar. ¿Por qué? Porque nos hace ver el Espíritu Santo que la Cuaresma es tiempo de misión. Es tiempo de anunciar a Jesucristo. Es tiempo de dar el mejor testimonio de nosotros hacia los demás. Es el tiempo favorable para dar razón. En medio de lobos, en medio de adversidades, en medio de situaciones diversas, pero allí, medita otra vez el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 3. Medítalo, asúmelo en tu vida y date cuenta que ahí está el Señor, enviándote, que te ha capacitado para ello. Espero que lo que hoy comparto te anime, te inspira a entender que la Cuaresma es tiempo de misión. Que el Señor te bendiga, te anime y te inspire. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.